A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña en Colosenses capítulo 3, versículo 17, que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias a nuestro Padre Celestial. Por eso es que te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado. Y gracias, Yeshua, Señor y Salvador, por haber dado la vida por nosotros y enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Te damos gracias, Espíritu Santo, por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Amén. Queridos hermanos, la consigna que estamos compartiendo en este día está relacionada con la siembra, ¿sí? Por eso es que vamos a preparar el terreno para que podamos nosotros compartir este momento espiritual a través de la enseñanza de nuestro Señor y Salvador. Y vamos a estar compartiendo, queridos hermanos, para todos ustedes, esta enseñanza en donde la enseñanza que estamos compartiendo está relacionado con lo que es la siembra y está relacionado con lo que es la cosecha. Por eso, queridos hermanos, ustedes los que están viendo, les vamos a invitar a que tomen la Sagrada Escritura. Vamos a ir al texto bíblico, el texto bíblico que vamos a estar compartiendo. Ahí vamos a solucionar el problemita. Bueno, ahí está, vamos a hacer así. La consigna de este día, queridos hermanos, es ¿cuál es el resultado de nuestra siembra? Y la palabra de nuestro Señor y Salvador nos da como respuesta, a través de la Sagrada Escritura, en Lucas capítulo 6, versículo 43 al 44. Dice, no es buen árbol el que da malo fruto, ni árbol malo el que da bueno fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Entonces, ¿cuál es el resultado de nuestra siembra? En el versículo 44 de Lucas 6 dice, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. Es palabra del Señor. Entonces, en la siembra está la cosecha. ¿Qué significa entonces todo esto? Significa, queridos hermanos, que cómo sembramos, vamos a saber cómo son las personas, ¿sí? O sea, cómo es la persona. Porque a cada árbol se lo va a conocer por su fruto. O sea, se nos ha sembrado en nosotros la palabra de nuestro Señor y Salvador. Entonces, según lo que nosotros sembremos, nos indica la Biblia, por eso dice, pues no se cosechan higos de los espinos. Lo que está diciendo es, si estás sembrando higos, el resultado es cosechar higos.
Si estás sembrando espinos, el resultado va a ser cosechar espinos. Ni de las zarzas se cosechan uvas. Es decir, si tenés una viña, vas a cosechar uva. Entonces, vemos que la palabra del Señor nos va indicando, queridos hermanos, que cada persona siempre va a cosechar lo que siembra. Por eso está titulada En la siembra está la cosecha. Para que quede más claro, voy al desarrollo de esta enseñanza y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Y como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Le voy a pedir a mi querida esposa que vaya yendo a Juan capítulo 15, porque la palabra de nuestro Señor y Salvador nos va a hablar acá algo muy importante. Tengo que saber primeramente qué significa esa palabra, siembra. Queridos hermanos, tomen papel y lapicera. Siembra es igual a esparcir, enterrar semilla, o sea, enterrar semillas sobre la tierra, para que se desarrollen lo que se va a reproducir en la tierra. O sea, cuando uno siembra en la tierra, se va a desarrollar en esa siembra lo que se ha sembrado en esa tierra. En el ámbito espiritual, no se olviden que nosotros lo que tenemos que hacer es escuchar literal, leer literal, pero siempre tenemos que tener un pensamiento espiritual. El pensamiento espiritual de un hombre o una mujer que sirven al Señor puede estar equivocado cuando el pensamiento no va respaldado a la luz de la verdad de un texto bíblico. ¿Entienden, queridos hermanos? Por eso es que el apóstol Pablo, cada vez que hablaba un tema, él hacía mención de las Escrituras. Nuestro Señor y Salvador también hacía mención de las Escrituras. Entonces todo eso confirmaba que lo que se estaba hablando era real, era espiritual y era para edificación de las personas. Entonces, en Juan capítulo 15, amor, va a leer del 1 al 2. ¿Por qué? Porque la palabra siembra es igual a esparcir, enterrar semillas sobre la tierra para que se desarrolle. Yo soy la vid verdadera. No se escucha, amor, porque estás lejos del micrófono, lo vamos a tratar de... Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Muy bien. Observemos este detalle, queridos hermanos. Yo soy la vid verdadera, dice, ¿verdad? Yo soy la vid verdadera. Vaya a Gálatas capítulo 5. Mi Padre es el labrador, porque la palabra siembra significaba esparcir, enterrar semillas sobre la tierra. El Señor está diciendo, mire, yo he sido plantado en la tierra, soy una vid verdadera. Entonces cuando dice vid verdadera, quiero que diga conmigo mi esposa, es porque hay muchas vid. Es porque muchas vid Que son falsas. Pero una sola es la verdadera. Pero una sola es la verdadera. Es la de Yeshua. Es la de Yeshua. La de Jesús. La de Jesús. El Salvador. El Salvador. Amén. Yo soy la vid verdadera, lo cual está indicando, Mateo 24, en los últimos tiempos va a haber muchos cristos falsos. Va a haber muchos ministerios falsos. Entonces uno, ¿cómo puede discernir que un ministerio es falso? Justamente cuando no se predica exactamente lo que está escrito. Traducido, vuelvo a repetir, en una explicación, ya sea teológica, espiritual, pero acompañado de un respaldo del Espíritu Santo de la Sagrada Escritura. Es decir, que si yo empiezo a tener pensamientos que empiezo a divagar con que creo que es así, y créanme que me ha pasado, y gracias a Dios que me ayudó a salir de eso, porque a través de eso uno puede dar una información incorrecta. Entonces, para no caer en el error del pensamiento de hombre y no del Espíritu Santo, porque uno puede decir, me dijo el Espíritu Santo, me dijo Dios. ¿Cuándo te dice Dios? ¿Cuándo te dice el Espíritu Santo? Justamente. ¿Saben qué me dijo Dios? Lee Juan 15:1 y 2. Entonces ahí sí te dice Dios. Pero si yo digo, me dijo Dios y digo algo que no tiene un respaldo bíblico, no es Dios quien te está hablando. Es un pensamiento propio. Por eso
Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Aclara y dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Utiliza la palabra lo limpiará. Y si leemos el versículo 3 del mismo Juan 15, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Es decir, aquella persona que es instruida, a quien se le está hablando, a ustedes que están escuchando, mientras escuchas, está sucediendo algo en el área espiritual que no lo ve otra persona, quizás ni vos. Diga, te está limpiando. Te está limpiando. ¿Entiendes? O sea, el Señor te está limpiando. La palabra es de limpieza. Pero habla de fruto. Por eso el versículo 22 y 23 de Gálatas capítulo 5 dice lo siguiente. Porque está escrito que Abraham tuvo... Estás mal, amor. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Observen, queridos hermanos. En el versículo 5 de Juan 15 dice que Él es la vid, que nosotros somos los sarmientos, los pámpanos, y que si no permanecemos unidos a la vid, no podemos dar fruto. Separados de mí, termina diciendo, nada podéis hacer. Pero en el versículo 6 es muy fuerte porque dice que se secan y son echados al fuego, que es una representación del mismo infierno. ¿Entienden, queridos hermanos? Amén. Por eso, en Proverbios capítulo 22, le voy a pedir a mi esposa que ella vaya yendo a 2 de Corintios 9. En Proverbios capítulo 22, versículo 8 dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad cosechará. ¿Vieron que el título es en la siembra está en la cosecha? Bueno, si la consigna es cuál es el resultado de nuestra siembra, acá vemos claramente que la palabra dice, el que sembrar iniquidad, iniquidad cosechará. ¿Cuál es el resultado de nuestra siembra? Cosechar lo que sembramos. Cosechar lo que sembramos. Ahí está, cosechar, quiere hablar también, ponerle para que él hable. Ahí está, decí conmigo Isaías, cosechar lo que sembramos. Cosechar ahí está, él va a decir conmigo. El que siembra iniquidad, iniquidad cosechará. Anoten, Proverbios 22:8. Y la vara de su insolencia se quebrará, dice. Bueno, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 9, desde el versículo 6 en adelante, que es tan conocido. Vamos a leerlo hasta el versículo 7. Desde el versículo 6 dice así. Pero, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de conforme propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ahí nomás, vaya a Génesis 14. Esta parte es muy importante, queridos hermanos, porque la palabra de nuestro Señor, hay muchas confusiones en esta área, yo veo y la gente ve. Entramos hoy en día a las redes sociales como YouTube, hay muchos debates, que en programas radiales también puede haber. Debates que no tendría que haber, pero evidentemente uno dice, ¿quién está preocupado por este tema? ¿Dios o Satanás? Ahora van a entender por qué, porque es muy fuerte. Y yo, ¿por qué tengo que hablar de este tema? Que en realidad nunca vengo a hablar de este tema, porque paso por el Espíritu Santo, por esta palabra. Y tiene que haber una explicación. El apóstol Pablo está diciendo a los corintios algo sobre siembra y cosecha. El hombre de Dios siembra la palabra y el obrero de Dios, le enseñó el Señor a los discípulos, más el apóstol Pablo también nos enseña, que el obrero es digno de su salario. Por lo tanto, lo que acorde a cómo trabaje, va a cosechar. Es decir, si yo en mi trabajo rindo y hago horas extras, en el trabajo literal, ya sea en el que tenés vos, en cualquier área de trabajo del mundo, vas a recibir un sueldo acorde a tu esfuerzo. Tenés un tope de sueldo, como hay un tope en todos los sueldos, pero si yo hago horas extras o de repente me esfuerzo más, voy a recibir el presentismo, voy a recibir la hora extra, por lo tanto voy a ganar más. Entonces, como había un debate en cómo tenían que sembrar en la iglesia y para la obra, por eso es que
En Corintios, el mismo capítulo 8, dice que poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para la siembra en la obra, para la siembra. Por ejemplo, yo acabé de llegar a la radio y el director de la radio Benítez me dice, querido pastor, le han sembrado para 4 programas radiales. Bueno, ahí está un ejemplo. Hasta ahí yo tenía distintas prédicas para hacer hoy, entre las cuales le venía pidiendo al Señor cuál iba a ser. Cuando entro a la radio y el director me dice, te han sembrado, ¿qué me dice el Espíritu Santo para el que está en el Espíritu? Predica sobre siembra y cosecha. O sea, más clarito, échale agua, ¿verdad? Entonces, gracias a aquellos que están sembrando a través de nuestro código alias Somos de Yeshua. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dice algo que puede ser chocante y que muchas veces en la congregación, para que no nos vean, esto quieren sacar ventaja, no lo leemos al versículo 7. Y resulta que nosotros estamos para bendecir a los hermanos y enseñarles para que le vaya bien en la vida. Y el versículo 7 dice, esto os digo, lo voy a decir así en términos tucumanos, criollo. Si vos das poco, vas a recibir poco. Eso está diciendo. Si estás sembrando escasamente vas a cosechar. ¿En qué área? En todas. Si das mucho amor, recibís mucho amor. Si das poco amor recibís. Si das mucha palabra de Dios, Dios te va a hacer llegar bendiciones. Y te va a sorprender. Porque Dios es así. El que da en la congregación o los ministerios de las distintas iglesias que quiera ir o colaborar, Dios no escapas a los ojos de Dios, pero sí aclara en el versículo 7, que es el que todos leen. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Y a dónde nos lleva este terreno? A Génesis capítulo 14, porque nosotros bíblicamente, si leemos Gálatas capítulo 2 y 3, el apóstol Pablo nos habla que el padre de la fe de los cristianos es Abraham. También para los judíos. Pero tenemos nuestro Padre Celestial. ¿Pero por qué Abraham? Porque él fue hecho las promesas. Por lo tanto, nuestro Dios es el Dios que siempre lo mencionó el Señor y los profetas. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces entran los debates a cómo tenemos que dar en la iglesia, en una siembra. El resultado es cada uno dé como propone en su corazón. ¿Qué significa esto? Vamos a leerlo primeramente al versículo 18 y 20 para que yo luego lo aclare a través de la Sagrada Escritura. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien. Ahora le hago una pregunta a mi esposa que no es difícil de entender y al mismo tiempo le hago a ustedes. Dios, según el contexto, a Melquisedec, ¿le pidió a Abraham los diezmos? No. Entonces el Dios como propuso ¿en dónde? En su corazón. Entonces, quiero que vayas a Hebreos capítulo 7 para que no quede de margen de error. Si en el versículo 7 de 2 Corintios 9 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, queridos hermanos, ¿saben qué significa? Es que si alguien propone en su corazón llevar un diezmo a la iglesia, no te lo puede prohibir nadie porque lo propusiste en tu corazón. En el nuevo pacto, esas discusiones, si es vigente o no es vigente el diezmo, quiero que sepan que el diezmo no viene de la ley de Moisés, ya estaba, es un principio, es un orden y es un agradecimiento a lo que Dios hace en nuestras vidas. Porque ¿qué es el contexto de Génesis 14? Viene de ganar batallas y nosotros estamos en batallas. De repente alguien te puede decir, pero hay figura una sola vez y dimó, no dimó, a quién le dimó, qué no hizo y para qué le sirvió a Melquisedec. Melquisedec, primero y principal, era rico, no necesitaba de ese diezmo, era mucho más rico que Abraham. Y tampoco Abraham necesitaba darle los diezmos porque él también ya era rico. Por lo tanto, si un pastor te dice, mira, te vas a hacer más rico por dar los diezmos, también es un error. Ni te vas a hacer ni más pobre ni más rico. Es simplemente que es algo que Dios nos ha manifestado a través de toda la Sagrada Escritura que le enseñó primeramente a Israel. Cuando leemos
Cuando leemos Malaquías capítulo 3, que es el clásico que se usa para criticar a los pastores, que dice que era para el pueblo de Israel, todos leemos el versículo 10, pero ¿qué pasa con el versículo 11? ¿Ah? Ahora lo vamos a leer, acá me acordé que vamos a leer el versículo 11. Todos sí vamos a tomar el 11, pero no tomamos el 10 ni tomamos el 8. Pero ahora lo voy a explicar. Porque primeramente dice que Melquisedec. Ahora ya le hago una pregunta a mi esposa. Usted que estudió la Sagrada Escritura, Dios Padre, no estamos hablando acá de Jesús hecho hombre Dios, no, estamos hablando de Dios Padre. ¿Tenía padre y madre? No. ¿Quién es el único en todo el universo que no tiene ni padre ni madre? Es Dios. Dios. No hay nadie más, no hay nadie más. Es Dios. Entonces hay una discusión si Melquisedec era un hombre literal o era una representación de Dios en la tierra. Y la respuesta es que sí. ¿A dónde lo aclara, pastor? Versículo 3 dice de Hebreos capítulo 7 que va unido con Génesis 14. Sin padre y sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Ahora lee el contexto, el versículo 2. ¿Cuál es? ¿Qué dice el versículo 2 de Hebreos 7? A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Ahora sigue el contexto, lee el versículo 1, vamos a ver de quién está hablando. Porque este es Melquisedec, Rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de derrotar reyes y le bendijo. Venía de derrotar, lo hemos leído en Génesis 14, venía de derrotar reyes. Hay reyes, hubo una lucha muy fuerte. Y en el mismo capítulo, si ustedes observan, luego del versículo de Génesis 14, en el versículo 21, aparece en acción otro rey que representa a Satanás, el cual, ¿qué le pidió a Abraham? Las personas. Las personas, sí, que estaban presas. Significa Satanás pidiendo el alma de las personas. Es una representación gráfica de lo que es Dios y de lo que es Satanás, ¿verdad? Dios le bendice. En cambio, Satanás está queriendo pedir alma. Tiene un contexto espiritual. Pero si yo uno estas piezas, ¿a qué me está llevando? A siembra y cosecha. ¿Cómo lo fue a Abraham en su vida? Le fue muy bien. Le fue muy bien, y cuando le estaba yendo mal, aún habiendo descendido a Egipto, diga, el Señor lo sacó con victoria. El Señor lo sacó con victoria. Y prosperado. Y prosperado. Porque era un hombre. Porque era un hombre. De principios. De principios. Entonces el diezmo. No es de la ley. No es de la ley. Es un principio. Es un principio. Pero en la ley. Era para los sacerdotes levíticos. Para ayudar. A la viuda. Al extranjero. Al huérfano. Por eso Malaquías 3:10. Traigan al alfolí. Y ellos traían. De todas las bendiciones. Y había alimento en la casa. Para alimento de las personas. En este tiempo. Hay un alimento. Que es la palabra de Dios. Que es más importante. Porque en Juan 6. Cuando el Señor multiplicó los panes y los peces. La gente ya iba. Por los alimentos literales. Y tenían que ir por el alimento de la palabra. Entonces el Señor le dijo. Ustedes vienen acá. Por los panes y los peces. Eran multitudes. Muchas veces vemos multitudes. Pero cada vez que hemos visto multitudes. Vemos que van por los panes y los pececillos. Y los pececillos. El Señor le exhortó. Se enojaron. La mayoría se fueron. Pero en el versículo 67 al 68. De Juan 6. Le dijo, ¿ustedes se quieren ir también? Pedro dijo. ¿A dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Tienes el alimento. Por eso en el contexto.
Desde el versículo 50 desde el versículo 50 al 56, al 56, el Señor dijo, el Señor dijo, el que come mi cuerpo, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, el que bebe mi sangre, tiene vida eterna. tiene vida eterna. Yo soy el pan, Yo soy el pan, yo soy el alimento. yo soy el alimento. Amén. Amén. Complicado predicar así, pero bueno, hay que Para quitarle que eso que hace esté. ruido. Entonces, queridos hermanos, estamos viendo que la Sagrada Escritura, por eso no lo queremos traer al bebito, que es para la gente porque de alguna forma ellos dejaron niños venir a mí, dijo el Señor, pero tienen también sus cosas los niños. Ustedes, queridos hermanos, observen este detalle que es muy importante, por el cual nosotros en este momento estamos compartiendo la palabra del Señor, hablándole de lo que es la siembra y de lo que es la cosecha. Toma, amorcito. Entonces, si todo... Hay que aprovechar para sacarle, amor, el que hace el ruido. No quiero que haya confusiones. Por eso en Hebreos capítulo 7, ya en el versículo 12, dice, porque cambiado el sacerdocio es necesario que haya también cambio de ley. Y el apóstol Pablo explicó que estamos bajo la ley de Cristo. Por lo tanto, si este Melquisedec es representante en una representación del mismo Señor y Salvador, porque Juan 14, versículos 9 y 10 dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, sin padre y sin madre, lo que está diciendo Dios, es Melquisedec, una representación del mismo Dios, que es primero en todo. Es decir, no fue Aarón el primer sacerdote, sino que fue Melquisedec, que se manifestó, y todavía no estaba la ley. Sin padre ni madre, sin genealogía, que ni tiene ni principio ni fin. O sea, está muy clarito. Muchas veces hubo personas que estudian la Sagrada Escritura y debates. Yo no jamás entro en debates por las redes sociales con nadie, porque no conduce a nada y cada uno cree siempre tener la razón. Y la razón está solamente a través de la Sagrada Escritura. Amén. No se olviden que a nuestro Señor y Salvador lo perseguían creyendo que no tenía la razón e incluso lo mataron, porque no entendían ni aún hablándole con la Escritura y haciéndole ver que Él era el Mesías. Hasta el día de hoy no lo recibieron los hebreos ni en Jerusalén. Entonces cuando dice rey de Salem, está diciendo rey en lo que es Jerusalén. Esto es, cuando dice rey de paz, Él dice en Juan 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces resulta que Él era el que traía la paz, era Dios, era el Mesías. En Juan capítulo 1 dice en el principio el verbo era con Dios, por el verbo fue hecho todo lo que existía, pero en el versículo 14 de Juan capítulo 1 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y en Juan 6:50 dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual doy por la vida de la humanidad. O sea, está clarito que Él vino a cargar con los pecados, a contaminar a deshacer lo que estaba en la carne del ser humano, que era el problema de Adán. Para que entiendan esto, tienen que leer 1 Corintios capítulo 15, versículo 19 al 21 en contexto, donde dice del adánico y del nuevo que es Cristo. Con Cristo somos nueva criatura. ¿Por qué? Porque por eso el apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, tenemos una carne, estamos en la carne hasta que seamos transformados, convertidos. Para eso lean completo 1 Corintios capítulo 15, porque es muy largo para explicar, pero ustedes lean lo que toman nota, y ahí lo explica cómo vamos a ser todos transformados luego cuando venga el Señor. Pero acá estamos hablando de este tema de la siembra y la cosecha. Volvemos a 2 Corintios 9:7. Cada uno de como propone en su corazón. ¿Cómo queda claro esto, queridos hermanos? Siembra. Si propones da poco, da poco. Si propones da mucho, da mucho. Si propones diezma, diezma. Si no propones diezma, no diezmes. Y si escuchas a alguien diciendo eso ya caducó, vos simplemente citale 2 Corintios 9, versículo 7. Y la persona no te puede decir más nada, porque es como vos propones en tu corazón, y decimos amén, y ahí cerramos este tema, y el que tenga oído para oír que oiga, como dijo nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a ir a Oseas capítulo 8, le voy a pedir a mi querida esposa, y para los que se están sumando, hoy la consigna es, ¿cuál es el resultado de nuestra siembra? Titulada En la siembra está en la cosecha, con una base de Lucas capítulo, estoy haciendo tiempo para que puedas llegar rápido ahí, amor,
Lucas 6:44, en donde la palabra nos dijo, porque cada árbol se va a conocer por su fruto. Ahí está. ¿Cómo conocemos a la persona? Está hablando de un árbol. La palabra te está llevando rápido a Génesis 2 y Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 2 el Señor habló de dos tipos de árbol, el árbol que era Dios y el árbol que era Satanás. Se manifiesta ese árbol en el capítulo 3, del cual come Eva. En este tiempo, esos árboles están metidos dentro de la iglesia, o sea, van a ser pastores, van a ser hombres de Dios. Miren, te voy a decir algo, no es que en la calle vas a encontrar a alguien que te va a desviar de la fe, lo vas a encontrar dentro de la misma iglesia. Dentro de la misma iglesia va a haber hombres de Dios que te van a hacer caer para que vos pierdas tu cosecha. Porque te van a decir cosas que no tienen un fundamento espiritual y respaldo bíblico al 100%. ¿Por qué pasa eso, pastor? Porque nadie puede entender nada si no es lleno del Espíritu Santo de Dios. Juan 3, versículo 10. ¿Eres tú maestro de la palabra y no entiendes estas cosas? Le dijo a Nicodemo. ¿Por qué no la entendía Nicodemo? Porque no tenía el Espíritu Santo. Porque solamente el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Juan 14, 26 dice, y el Espíritu os recordará todas las cosas que os he enseñado. Entonces, ¿cómo alguien puede enseñar algo si no estudió? ¿Entienden, queridos hermanos? Por eso es que Lucas 6, 39 dice, el ciego que guía a otro ciego caerá en el mismo pozo. Pero en el versículo 40 de Lucas capítulo 6 dice, mas el que se deja enseñar, el que se deja instruir, va a ser parecido a su maestro. Es decir, va a enseñar como su maestro. ¿Y qué va a enseñar el que es como su maestro? La verdad de la Sagrada Escritura. Sin sacar conclusiones personalizadas y queriéndole buscar la quinta pata al gato para quererte convencer de algo que no tiene edificación. Si esta radio, la que estoy predicando, nosotros que venimos a poner el programa radial, no cubrimos los gastos que tiene la radio, ni se cubre el gasto del operador, el gasto de la luz, el gasto de los equipos, ¿cómo creen ustedes que va a llegar la palabra de Dios como la están escuchando tranquilamente en su casa y gratuitamente? Pero esa gratuitamente que Dios te hace llegar detrás hay un terrible costo. Y de repente viene una persona y dice, pastor, quiero sembrar, como dijo el director, pastor, saben que le sembraron para 4 programas. Y yo digo, gloria a Dios, bendito y alabado seas el Señor. Eres tú que tocaste el corazón de alguien y con un corazón alegre lo dio. Pero alguien, es capaz que ese alguien que sembró, que no sé todavía quién es, le cuenta a otro y dice, no, deja de derrochar la plata. Esos pastores que le andan sacando plata a la gente, claro, y en la iglesia católica, claro, ya tienen un salario, tienen un sueldo, pero sin embargo los pastores son como Jesús. Jesús andaba por ahí y no tenía, había dejado la carpintería y nos explica en Juan capítulo 13, que el que tenía la bolsa, el tesorero del Señor, le habló en el capítulo 13 de Juan capítulo 13, y van a ver que dice claramente que el tesorero del Señor era Judas. Y en Juan capítulo 6 dice que el tesorero era Felipe, o sea, tenía 2 tesoreros, Felipe y Judas. Y lo dice claritamente y lo explica quién tenía la bolsa en el capítulo 13. Entonces, siendo el mismo Dios, porque ¿cuál es la teoría? Ah, no, pero Jesús nunca pidió diezmo. Claro que nunca pidió diezmo. Es más, no tenía por qué pedir un diezmo, porque él no era de los levitas. Él nació en Judá, en Belén de Judá. Por eso Hebreos capítulo 7 dice, del cual nunca se había hablado sobre el sacerdocio. O sea que Dios vino a hacer nuevas todas las cosas. Por eso Hebreos 7, 12 dice, cambiado el sacerdocio. Ya nadie lleva diezmos a los levitas. Se acabó, eso era de la ley. Ahora lo llevamos a los nuevos ministerios, al que está trabajando, al que tiene que pagar el luz, al que tiene que pagar el alquiler, el que tiene que pagar un programa radial, el que tiene que pagar un programa televisivo, el que tiene que viajar, el que tiene que poner nata, el que tiene, etcétera, 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 etcétera. Para eso van a tener que leer Romanos capítulo 13, versículos 7 y 8. Paguen los impuestos. Mateo capítulo 22, versículo 21. Den al César lo que es del César, paguen los impuestos y denle a Dios lo que es de Dios. En la siembra está en la cosecha, queridos hermanos. Por eso no sea capítulo 8. Yo sé que todo lo que estoy enseñando a muchas personas, que alguien usado por el mismo Satanás, porque Satanás es el que no quiere que se siembre la palabra. Satanás es el que no quiere que crezca un ministerio. ¿Cómo creen ustedes que se extienden las estacas de los ministerios? Con mi trabajo, miren, yo trabajo, tengo un trabajo, aparte de trabajar, estoy trabajando, literal estoy trabajando, y muchos que me conocen saben mi trabajo. Pero sé que con mi trabajo, aún trabajando toda la vida, no voy a lograr extender estacas y poner otros ministerios en distintas provincias. No lo voy a hacer. Es imposible, porque tiene un techo. Pero sin embargo, cuando Dios envía dadores alegres y Dios hace que una persona siembre,
Dice, oh, lo voy a invertir, porque ¿cuál es el pensamiento impuesto? Invertirlo para Dios. Ahora, hay pastores que lo invierten para las cosas que no son de Dios, sí, esos son los falsos. Porque dentro del reino de Dios existen también los falsos. El falso va a usar para su conveniencia, para sus gustos, etcétera. Es más, van a lucirse, van a sacar, mira el reloj que tengo, un reloj de oro. ¿Cómo vas a salir con un reloj de oro, cadenas de oro, y etcétera, etcétera? Queriendo manifestar directamente, eso se puede invertir en otras cosas. No es necesario. Eso no es tan necesario. La vestimenta puede ser, sí, normal. Una buena vestimenta no está mal. Pero ya alevosamente, como decir que me vine a poner un traje con brillitos de oro, ¿por qué? ¿O por qué el Vaticano está lleno de oro por el techo y por todos lados? No estoy jugando y criticando porque estoy hablando tanto de los pastores que vemos que se exhiben al extremo, porque han logrado tener en abundancia, pero han trabajado, pero al mismo tiempo ya es muy alevoso muchas cosas. Es más, es alevoso cuando vas al ministerio y directamente, en vez de predicar una enseñanza, estás predicando todo el tiempo sobre la plata. Y no es así. Nosotros no tocamos nunca ese tema, porque nuestro ministerio ya sabe cada uno que va a dar como propone en su corazón. ¿Entienden, queridos hermanos? Hoy lo estoy tocando porque estoy pasando por ese mensaje. Osea capítulo 4, versículo 7 dice la palabra del Señor. Pueden mandar un mensaje de texto opinando qué opinan sobre este tema. Si quieren mandar lo que sientan en su corazón, háganlo a través de mensajes de texto. Le vamos a responder. Osea capítulo 8, versículo 7, amor, dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. Tormentas. No tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si hiciere extraños la comerán. Si hicieren el hermano, mire, Oseas 8:7 dice, porque sembraron viento y tormentas cosecharán. O sea, si en la siembra está la cosecha, si vos estás sembrando viento, vas a cosechar tormenta. O sea, el problema lo tenés a la puerta. Vas a tener problema aunque no quieras. El que se maneja mal. El que se maneja mal. Sí o sí termina mal. Sí o sí termina mal. No hay forma. No hay forma. De que no se manifieste. Una tormenta en su vida. Una tormenta en su vida. Pero no es una tormenta de prueba. Pero no es una tormenta de prueba. Es una tormenta de lo que sembró. Es una tormenta de lo que sembró. Miren, muchas veces se confunde la gente por lo que está pasando, pero el que es pastor sabe que está pasando porque es prueba y también sabe que está pasando por algo porque hizo la cosa mal. Algo se sembró mal. Algo se hizo mal. Y a todo muchas veces lo atribuimos a Dios. No, Dios ha permitido que yo pase por esto. No, hay tormentas que vos la provocaste. Hay un país, ¿cómo se llama?, que arman sus propias tormentas, sus propias lluvias, ¿cómo se llama? Donde hay muchos edificios. Sí, Arabia Saudita, creo. En Dubái. Dubái, ¿verdad? ¿Y qué le está pasando ahora? Al ser químicas las tormentas. Al ser provocada por cosas de hombre y no como Dios quiere, entonces hay acontecimientos sobrenaturales que está destrozando a las personas. De la misma forma nosotros, seres humanos, al empezar a cortar todos los árboles de distintos lugares, la capa de ozono se empezó a debilitar. Y entonces hay tornados, muchos vemos en Estados Unidos, empezaron a haber un cambio climático y hace mucho calor, mucho frío, como estuvimos pasando acá. Y eso es porque hay una alteración, hay una siembra de la parte humana, por lo tanto va a haber una cosecha en lo que se está viendo en la naturaleza. Porque sembraron viento y tormentas cosecharon. Dice, no tendrán mies, ni su espiga hará harina. Es decir, ¿se acuerdan de las siete espigas, las 7 vacas del sueño del rey que lo interpretó José? Está diciendo que vas a ir a querer cosechar del trigo y en vez de estar el trigo para harina va a ser cizaña, va a ser una apariencia, no va a haber nada. No va a haber una buena cosecha. Y si si algo hicieres, o sea, algo que vayas a hacer, extraños los comerán. ¿Por qué dice extraños lo comerán? Para esto Lucas capítulo 12 lo explica. Miren, queridos hermanos, todos nosotros podemos hacer muchas cosas en la vida sin Dios. Y yo ya enseñé que sin Dios sí puede hacer muchas cosas. Y muchos lo hicieron. Y no eran creyentes. El problema es de que todos aquellos
que tienen mucho dinero y le va demasiado bien, ustedes deben conocer muchos artistas que le va bien, o a tu vecino a 15 dice, "Oh, yo no soy cristiano y no voy a la iglesia, mira cómo me va de bien". Bueno, cuando la palabra dice que extraños lo comerán, le va a estas personas, aunque no quieran, y lo digo con conocimiento bíblico, y sé que va a ser así, porque la Sagrada Escritura es la palabra de Dios y sucede tal como está, y encima deja una parábola, en la vida no me pasó nada, dice la parábola también en Lucas, que el rico se despertó en el hada del infierno, y el que estaba muy pobre, Lázaro, Lázaro no, Lázaro. me fui a Saqueo 19, que ese no tiene nada que ver, no se despertó en un lugar de tormento. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, dice así la palabra del Señor. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que no siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios les alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Queridos hermanos, ¿quedó claro o no quedó claro lo que dice la Sagrada Escritura en Lucas capítulo 12? Amén. Vemos que termina diciendo el Señor, pero Dios le dijo en el versículo 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que todo lo que has ganado, porque tuvo una siembra y tuvo una cosecha. Me imagino al tipo en el bar con su 4x4 estacionada. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Estoy tan, no usa la palabra bendecido porque no es creyente. Me fue tan bien, y generalmente el que no es creyente dice gracias al universo, o gracias a la bruja, porque tienen sus rituales, sus brujos. Me fue tan bien en tanto que lo que voy a hacer, me voy de vacaciones, o sea, nunca pensó ni siquiera a ayudar en la obra de Dios, porque ¿por qué no? Porque tiene mucho, porque el que mucho tiene le cuesta tener. Yo como pastor tuve personas que fueron sin tener nada. Y dije, Señor te va a bendecir, vas a tener trabajo, vas a sembrar. O sea, de la nada ya tenía para sembrar un porcentaje. Pero como le fue tan bien, esa ganancia le llevó a poner otro negocio y era mayor el porcentaje. Entonces el hermano dejó de poner. Y yo digo, hermano, ¿por qué ya no pones? Es que es mucho, dice. Pero si un día estabas orando que no tenías nada. Y ahí se quita el principio. Eso no hacía Abraham. Eso no hacía Abraham. Eso no hacía Isaac. Eso no hacía Isaac. Eso no hacía Jacob. Eso no hacía Jacob. Pero la descendencia de Jacob Pero la descendencia de Jacob lo dejó de hacer. lo dejó de hacer. Y tuvo su consecuencia. Y tuvo su consecuencia. ¿Cree que la leamos? Amén. Anda Malaquías 3, versículos 8 y 9, lo que le pasó a Israel. Observen, este es delicado. Claro, esto es para Israel, no crean que le estoy hablando a ustedes. Esto es lo que le pasó a Israel. Malaquías. Capítulo 3, versículos 8 y 9. Porque Israel significa Jacob. Jacob son los hijos, las 12 tribus. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición. ¿Ve? Maldito soy con maldición. Porque vosotros la nación toda me habéis robado. Pausa. Está hablando de Israel, hermanos, ahí. Está hablando de Israel. No le estoy diciendo a ustedes que le va a pasar esto. No, nosotros somos bendecidos. Pero acá clarito en el Nuevo Testamento este hombre es maldecido por él mismo.
porque dice, ya sé qué haré. Y el Señor dice, hoy te van a quitar la vida. Como diciendo, este está presumiendo de sus cosas, pero para la obra no ayuda. 2 Corintios 9:8 dice ahí, siembren para la obra, dice ahí. Clarito lo dice. Como propone en tu corazón, dice el 7. Esto no propuso en su corazón este rico. Este propuso pasarla bien él, sin saber las consecuencias. O sea, lo que el Espíritu Santo te está advirtiendo es de las consecuencias. Y no es que la consecuencia no es que Dios te va a hacer que te vaya mal, sos vos mismo, porque en la siembra es lo que vos decidís sembrar. Por eso pero si todos tomamos, en el versículo 3 le dice, dejen de robar, traigan los diezmos, y ahí viene el versículo que todos sí queremos tomar. Esto me pasó con una persona que me quiso enfrentar con este tema, y yo le dije a la persona, ¿vos querés que el diablo estamos hablando del diablo y estamos hablando de los diezmos? Entonces yo le digo, ¿vos querés que el Señor se encargue del diablo en tu vida? Y me dice, sí, se encarga, me dice. Ah, entonces tenés que hacer el contexto. ¿Cómo el contexto? Bueno, lee el versículo 11, le dije. Y la persona esta lee el versículo 11 y dice así. Responderé también por... No dice responderé. Dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida... Ahí nomás, dice que él ¿de quién se va a encargar Dios? Del devorador de ¿Y Satanás. quién es el devorador? Satanás. Pero ¿a quién le está diciendo? Diga, a un pueblo rebelde que dejó los principios. E incluso lo de la ley. Entonces, ¿qué habían dejado de hacer Israel? De dar los diezmos y las ofrendas. Sí. Dice, me han robado, son malditos. Y es verdad, fueron malditos. Por eso Israel siempre estaba como esclavo. Cuando vino el Señor, eran esclavos de Roma. Entonces, nosotros, queridos hermanos, no estamos en ese tiempo, pero si queremos que el Señor se encargue del devorador. Es más, a gran voz decimos, encárgate del devorador. Sin ver el contexto. Y el contexto dice, el pueblo de Israel me ha robado. La pregunta es, en este tiempo, ¿alguien le está robando a Dios? Miren, queridos hermanos, cuando vos llevas con un corazón alegre, si no lo lleves. Mucha gente se queda con lo que no es de él, porque en realidad todo es de Dios. Y Dios no te demanda demasiado, te bendice al extremo, dice, para que tengan en abundancia y así puedan sembrar para la obra. Y si leemos 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice, según hayamos prosperado, o sea, si te va bien, das bien, sembras bien. Si te va muy mal, vas a sembrar acorde a cómo tienes. Pero acá vemos que la palabra del Señor habla de un rico que le fue bastante bien. Y hay muchos cristianos que le está yendo tan bien, pero aún yéndole tan bien, son mezquinos para con Dios. Eso lo explica Hechos capítulo 5, cuando vemos ahí la historia, no historia real, algo que le pasó a un matrimonio, si quieres vaya a Hechos capítulo 5, un matrimonio que habían puesto en oración algo que iban a vender un terreno. Y en esa oración le habían prometido a los apóstoles que iban a traer lo que era de Dios para el ministerio que estaba arrancando, para que le vaya bien. Entonces estas personas decían, total, nadie nos ve, dije, usted matrimonio, se pusieron de acuerdo y sustrajeron una parte de ese dinero, hasta el punto que el Espíritu Santo le revela a Pedro que estas personas que llevan por nombre, vamos a leer el versículo 5, cómo se llaman, de Hechos capítulo 5, dice así. Dice así, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. O sea, Ananías y Zafira murieron. En el versículo 1 empieza diciendo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio... O sea, le robaron a Dios. Ahí está, Malaquías 3:8. Sabiéndolo... Escuche, estamos en el nuevo pacto ahí. Y nos queremos... Y nos llenamos la boca diciendo, no, Malaquías 3:8
robar al hombre de Dios solamente el Antiguo Testamento, y acá es el Nuevo Testamento, y ya pasó Pentecostés, estamos en la gracia, y estando en la gracia le robaron a Dios. Léanlo completo. ¿Y qué le pasó a estos tipos, a este matrimonio? Y sustrajo del precio robó. sabiendo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los ahí está. pies de los apóstoles. Encima, sin vergüenza, viene, le trae presumiendo de lo que trajo, pero se robó. ¿Y qué pasó? Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que ¿Cómo tenía que dar la presión según propone en su? en su corazón? ¿Y quién había tocado el corazón de él? Satanás. Entonces, cuando el Espíritu Santo de Dios sí toca tu corazón, vos das con alegría, no robándole, no quedándote con una parte. ¿Y qué le pasó? A ver, ¿qué le pasó a este hombre? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Satanás. Eso significa que hay muchos hombres que son Satanás predicando. Porque no le podemos enseñar a las personas cómo tienen que dar, porque dan como proponen en su corazón. Para que mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién le mintió? Al Espíritu Quiero Santo. que digas conmigo, estamos en el tiempo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Santo. Diga, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. ¿Saben dónde está eso? Gálatas capítulo 6. Escuchen, para ir terminando, Gálatas capítulo 6. Tú estás relacionado con siempre cosecha. ¿Por qué? Porque si vos querés que te vaya bien en la finanza, todo el mundo quiere que le vaya bien económicamente. Bueno, según como son siembres en la economía, te va bien en la economía. Pero si estás sembrando y estás robando a Dios, atenete a las consecuencias, pero no porque yo lo digo, sino, no es que Dios te quiere castigar, es la consecuencia, como Adán y Eva. Dios no los maldijo, ellos solos se automaldijeron. ¿Estás ahí en Gálatas capítulo 6, amor? Sí, sí, sí. Muy bien. En Gálatas capítulo 6 dice la palabra de nuestro Señor y Salvador en el versículo 7. Dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso cosechará. ¿Y qué sembró Ananías y Zafira? Mentira. No, cosecharon muerte. Sembraron sembraron muerte. mentira, ¿verdad? Tienes Sí, razón. sí, sí. Sembraron mentira, le mentieron al Espíritu Santo y se quedaron con lo que no es de él. Por eso el Señor, vuelvo a repetir, Mateo 22, 21, el Señor, renegando con los fariseos y los escribas, le dijo: es lícito pagar los impuestos. Miren, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Se acabó. No hay más vuelta. Para ir terminando, Job capítulo 4. Yo lo voy a leer, amor. Voy a andar yendo al Salmo 126. Job capítulo 4, versículo 7 al 9 dice, hay mucha enseñanza, queridos hermanos. Dice, recapacita ahora. Así, recapacita ahora, dice Job 4, 7 y 8. Si me pregunta, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Diga, parece que Ananías y Zafira no eran muy rectos con Dios. No eran muy rectos con Dios. Salmo capítulo 126, amor. Yo estoy leyendo Job capítulo 4, 7 al 8. El versículo 8 dice, como yo he visto lo que aran iniquidad y siembran iniquidad, la cosechan. O sea, ¿cuál es el título? En la siembra está en la cosecha. ¿Cuál es el resultado de nuestra siembra acá? Estos han sembrado iniquidad. ¿Y qué están cosechando? Injuria, cosechan su iniquidad. Versículo 9. Perecen por el aliento de Dios. Ahí ya me preocupó. Dice que perecen por el... Claro. ¿Vieron que el Salmo 150, versículo 6 dice, todo el que respira alabe al Señor? Diga, parece que estos ya no respiran. Parece que estos ya no respiran. O sea, claro, como hemos leído hace un momento en Lucas, cuando el rico dejó de respirar. Perecen en el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. O sea, estas personas son consumidos. Ahora entiendo por qué a Abraham nunca lo pudieron matar. Ahora entiendo por qué a Abraham nunca lo pudieron matar. Ahora entiendo por qué a Isaac nunca lo pudieron destruir. Ahora entiendo por qué a Isaac nunca lo pudieron destruir. Ahora entiendo por qué a Jacob nunca lo pudieron destruir. Ahora entiendo por qué a Jacob nunca lo pudieron destruir. Ahora entiendo por qué a Josué nunca lo pudieron vencer. Ahora entiendo por qué Josué no lo pudieron vencer. Ahora entiendo por qué David era el gran rey. Ahora entiendo por qué David era el gran rey. Y así puedo seguir. ¿Qué, mi amor? ¿Querés predicar ya? Sí. En el tiempo del Señor, hijo. Ahí está. Amén, dijo. Amén, dice. Bueno, el Salmo capítulo 26, versículos 5 y 6 dice la palabra del Señor, porque tengo que ir redondeando ya, amor. Dice, lo que sembraron, dice. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y Sí, irán dando. Irá andando y llorando el que lleva
la Preciosa preciosa semilla. semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo su gavilla. Qué hermosa palabra, ¿no? Amén. Y ahí es por eso que hemos pasado desde ahí a Gálatas 6. Él dice, el que siembra, dice, en el versículo 6 de Gálatas 6, dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, lo que se siembra se cosecha. Y acá dice que muchos que están sembrando la palabra les va a costar. O sea, van a pasar por lágrimas y por necesidad. Eso le pasó a los apóstoles en este tiempo, muchos hombres de Dios que incluso renunciaron a trabajar en trabajos alternativos, por dedicarse solamente a la obra de Dios, y ya no encuentran trabajo fácil, porque es como yo, yo hoy martes, ¿cuántas veces me dijeron, me despidieron, dice, ya no puedes seguir más en tal lugar? ¿Por qué? Porque tengo un espacio para Dios y hacemos la congregación todos los domingos y la semana, pero uno dice, ¿eso es lo que Dios quiere? No, Dios quiere que trabajemos al 100%, pero también Dios sabe, como le pasó al apóstol Pablo, que era necesario muchas veces hacer un trabajo alternativo para cubrir gastos. Pero nosotros que muchas veces muchos sembraron con lágrimas, vamos a cosechar. Y ¿saben que lo que más quiero cosechar yo como hombre de Dios y como el mismo Señor y como todos, es almas para el reino de Dios? ¿Y saben qué? Mateo 6:33, después por añadidura van a venir las cosas. Amén. O sea, los dadores alegres, Dios los va a poner. Le hablo ahora a los pastores, no se preocupen ustedes por el tema de lo que es un alquiler de iglesia y por muchas cosas, porque es el Señor que va a proveer y van a estar acorde a cómo se manejan ustedes y a cómo Dios quiere que estén. Entonces, quiero que digas conmigo? Entonces, tenemos que ser fiel en lo poco para ganarlo lo mucho. Para ganar en lo mucho. El que siembra en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Eso porque Dios quiere. Eso es porque Dios quiere. Y hay un misterio, ¿verdad? Bueno, el otro martes voy a hacer la prédica sobre ese tema, de por qué Dios te bendice en sobreabundancia. Hay un secreto ahí espiritual que está muy bueno. Ahora, la palabra de nuestro Señor y Salvador es muy clara, porque luego aclara, miren, aquellos que les enseñan la palabra de Dios, Gálatas 6, versículo 6, ustedes háganle en partícipe a aquel que lo instruye. Y eso lo dice la Biblia, y eso está muy bueno. Quiero que vayas a Isaías capítulo 55, pero hoy para ir más rápido, sí, ya estamos en la parte final. Dice la palabra en el versículo 10 y 11, y vamos a estar orando por todos ustedes. Porque como desciende... El versículo 10 y 11 lo vamos a leer. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquella para que la envíe. Amén. Amén. Padre Celestial, acabamos de escuchar tu bendita y hermosa palabra. Queridos hermanos, los que sembraron con lágrimas, con regocijo cosecharán. Te ha costado ese trabajo, te ha costado ese emprendimiento. Hay muchas cosas que nos costaron, pero vamos a cosechar con alegría. Ir andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Yo como pasaba cuando a veces lloré. Yo vi llorar a mi esposa. Y sé que muchos pastores lloran. Pero lloran porque quieren hacer más para Dios y en este mundo Satanás pone muchos obstáculos. Y nosotros le creemos al Señor y Dios nos ve cómo trabajamos y luchamos para mantener el ministerio, para mantener un programa radial. Y seguimos adelante, pase lo que pase, porque hemos tenido un llamado y tenemos un compromiso. Y en el camino se van a manifestar principalmente los fariseos, como le ponían piedras en la rueda a nuestro Señor. No van a ser las ovejas que vienen a aprender y a escuchar, no, siempre van a ser aquellos que creen que se la saben a toda, como los fariseos, para juzgarte y para impedir que prospere, porque Satanás sabe que un hombre de Dios que prospere va a hacer grandes cosas,
va a sembrar para el ministerio, va a sembrar para la obra. ¿Ustedes creen que el propósito mío es solamente estar acá en la radio? La radio tiene una antena y tiene un determinado alcance. Y gracias a Dios que por las redes sociales puede llegar a más lugares. Pero cuando yo quise ir a un programa como Crónica TV, a querer poner el programa este que tengo acá, pero ahí porque me vieron y me hablaron, ustedes no se imaginan la plata que me querían cobrar. Y no estamos hablando de 100.000 ni 200.000 ahora, estamos hablando de 1.000.000 para arriba. De 1.000.000 de pesos para arriba para salir. Pero en ese programa que sale después de las 12 de la noche, que ustedes ven a otros pastores, esa semilla que se siembra llega no tan solo a Argentina, se ve por Chile, se ve por Uruguay, por Bolivia, Paraguay, Brasil, Colombia. ¿Ustedes creen que un pastor no quiere hacer eso? ¿Por qué creen que hay pastores? Voy a poner un ejemplo que se lo ve mucho y se lo critica mucho, como Dante Gebel, que sale en vivo. ¿Ustedes creen que es gratis eso? No, el tipo se tuvo que esforzar. Bueno, lo van a criticar, tendrá sus aciertos y desaciertos, que lo juzgue Dios. Porque lo que se siembra se cosecha. Queridos hermanos, no juzguemos, no critiquemos, dejemos todo en manos de Dios. Y cuando vayas a darle algo al Señor, no estés preguntando mucho si lo vas a hacer o no, porque ya cuando empezás a decir, lo doy, no lo doy, es porque no lo querés dar. Dalo de corazón. Así como a nosotros, nos dijo el director, le sembraron el mes completo para que siembren la palabra. Gracias. Bendito y alabado sea el Señor. Nuestro código igual ya no es difícil, es como se llama el ministerio, somos de Yeshua. ¿Cuál es el resultado de nuestra siembra? Fue la enseñanza del día de hoy en la consigna con el título "En la siembra está la cosecha". La base de Lucas 6, 44. Porque cada árbol se va a conocer por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Síntesis. ¿Sembraste higo? Cosecharás higo. ¿Sembraste maldad? Cosecharás maldad. ¿Sembraste mucha palabra? Te va a pasar lo que dice Isaías 55 del día al 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, la palabra va a hacer germinar y producir. Juan 15:1. Mi Padre me ha sembrado, es el labrador. Dice, y da semilla al que siembra. El Padre me dio la semilla a mí. El Padre le dio a Jesús, a Yeshua, envió el Espíritu Santo para seguir recordando la semilla y seguir sembrando. Y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos a quienes les sembré. Va a ser prosperada en ti, porque el Señor está sembrando en mí y yo estoy sembrando en ti, en vosotros. Y va a cumplir el propósito. En mí está cumpliendo el propósito. Mire que le costó al Señor a mí traerme a trabajar para Él, Pero cuando Dios se propone algo con alguien, está por eso una palabra vulgar, pero no. Cuando Él determina agarrarte, va a buscar todos los medios. Porque hay un propósito. Para eso lean Hechos capítulo 9, un hombre como Pablo que perseguía a la iglesia y luego fue transformado para el propósito. ¿Va a ser fácil después? No, no va a ser fácil. Y gloria a Dios que no sea fácil para que entendamos y aprendamos. El Señor cuando empezó su ministerio a los 30 años, dice en Lucas 3 y Lucas 4, fue llevado por el Espíritu al desierto. Tuvo una lucha con Satanás y venció con la palabra. No volverá mi palabra vacía, dice el Señor. Y en Mateo capítulo 13, queridos hermanos, para terminar, dice la palabra de nuestro Señor y Salvador para todos ustedes que están escuchando este mensaje. Gracias, Padre Celestial. Este mensaje que es espiritual, queridos hermanos,
para todos ustedes que están escuchando esta enseñanza bíblica. En el capítulo 13 de Mateo capítulo 13, Dios nos empieza hablando, el Señor empieza hablando de lo que es la siembra. Y en el versículo 18 al 30 dice: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Se acuerdan de lo que proponen en el corazón? Y si lo que se siembra, la palabra está siendo sembrada. Pero rápido dice que va a aparecer el enemigo a querer destruir esa siembra. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. Y al momento la recibe con gozo la persona, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la preocupación por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. Qué impresionante, queridos hermanos. Y luego termina diciendo en el versículo 24 en adelante: le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, si no me pregunta, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y esto vemos cuando en las congregaciones hay personas que no son de Dios, como en el Edén. Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Hay enemigos, queridos hermanos, en la lucha espiritual. Hay que ponerse la armadura de Dios. Pero no tengan miedo. Él nos hizo más que vencedores. Y los siervos le dijeron: ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Muchas veces queremos echar o quitar a alguien del ministerio. Y él les dijo: no. No sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. ¿Y esto qué puede representar? Que hay personas que sí van por fe y están con el Señor, pero luego esa persona que es enemigo las arrastra, las saca del ministerio. Eso pasó en el reino de Dios cuando el ángel caído, Lucifer, arrastró al 30% de los ángeles. Y él dijo, y atentos acá: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la hora de la cosecha. Y al tiempo de la cosecha, yo diría a los ángeles: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para ser quemada, pero recoger el trigo para mi granero. Ahí está: lo que se siembra se cosecha. Y para terminar, Lucas 6:38 dice: den y se os dará. Den y se os dará. Estamos dando palabra de vida para tu vida y para vida eterna. Da. En el da está el recibir, querido hermano. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza, te invito a que aceptes en tu corazón al Señor diciendo estas palabras. Porque si has llegado hasta este momento, es porque Dios ha extendido este día, porque te ha elegido para salvación. Di: gracias, Padre Celestial, por este día. Hoy te acepto en mi corazón como Señor y Salvador. Mi vida pongo en tus manos. Gracias por perdonar mis pecados. Reconozco que Dios Padre te ha levantado entre los muertos, así soy levantado en este día para vida eterna. Amén. Gracias, Padre Celestial. Gracias a las personas que han sembrado. Gracias, Padre Celestial, a las personas que han sembrado. No sabemos quién es la persona que ha sembrado los 4 meses, pero le agradecemos profundamente. Dios te bendiga grandemente. En el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén, amén, amén. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio
Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.